Así, hermanos, que el Señor los bendiga una vez más. Le damos la bienvenida a todos a la casa del Señor. Gracias. Le damos a Dios que nos permite estar un día más en su casa. Un domingo más. Quiero invitar a los niños a que pasen en esta hora de frente para orar por ellos, para que vayan a su clase bíblica. Hay unos cambios en la escuela de niños, en la iglesia de niños. Así que y de los adolescentes, así que de los niños a los adolescentes que pasen por acá. Tengo un regalo aquí que me hizo Jessy, hermano. Esta es Jessy, como pueden ver, aquí es con Jesús, y por acá hizo una tortuga, ¿verdad, Jessy? Una tortuga, no es una tortuga. O el planeta, que el planeta Tierra, muy bien. Así que, a ver, que le pido a Somi. Ven tú misma, ven para correr por los niños en esta. ¿La gané fuera de base? Sí. No necesito. No, ok. Hermano, vamos a orar por nuestros niños para que Dios los guarde, Dios los guíe. Padre Celestial, vengo ante tu presencia, Señor, para rogarte por nuestros niños, Padre amado. Señor, que tú los protejas, los cuides, Señor, así como tú los has estado cuidando hasta ahora, Señor. Jamás te apartes de su presencia, de su lado, Señor. Guíalos, Señor. Que ellos sean, Señor, reservados para ti, Señor. Nosotros ya lo estamos encaminando, Señor. Pero tú, Señor, ayúdanos a que mantengan ese fuego vivo en su corazón, Señor. Ese sentir, Señor, de servirte, Señor. De amarte, Padre Celestial. De reconocer que tú muriste en la cruz por nosotros, Dios mío. Guíalos, protégelos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Somi. Los niños pueden ir pasando a su clase bíblica. Y esta hora, permítanme un segundo, hermano, en lo que yo me ubico. Gracias, Dios. Ahora sí, hermano, que el Señor los bendiga una vez más. Hoy vamos a seguimos con la serie que empecé hace, hoy es la 7ª semana que empezamos esta serie, pero porque estamos en la parte introductoria, la sección introductoria, que es cómo leer el libro de Génesis correctamente, recuperando la cosmovisión bíblica. La serie en la que estamos
incursionando, se titula Del Edén a Babel, la gran historia de los primeros días. Y en las últimas 2 semanas hemos estado hablando del libro de Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 23, la historia del rey Acab y Josafat. Pero hoy no vamos a iniciar leyendo ese pasaje. Yo quiero invitarlos a que, en vez de abrir sus Biblias hoy en Primera de Reyes, abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 18 al 28. Romanos 1, del 18 al 28 es la lectura con la que vamos a iniciar el sermón esta mañana, aunque vamos a estar explorando el Primera de Reyes, capítulo 22, ¿ok? Así que quiero que mantengan la Biblia abierta en Romanos 1 y en Primera de Reyes 22. Romanos 1, del 18 al 28. Y cuando vayan encontrando la escritura, les voy a pedir que nos pongamos de pie, hermano, una vez más. Reverencia a la palabra del Señor y al Señor de la palabra. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 28. Cuando lo tengan todos me dicen amén, ya todos lo consigan. Si puede ponerse de pie, está en su capacidad, puede hacerlo. Romanos 1, del 18 al 28. Vamos todos juntos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Dice todos juntos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vamos a poner nuestra mano sobre la escritura en esta hora y vamos a orar a Dios, a pedirle que nos hable en este día. Padre bendito, en esta hora nos acercamos delante del trono de la gracia, a través del nombre y los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias por la salvación que nos ha otorgado por medio de Cristo. Y te damos gracias por el perdón de todos nuestros pecados. Señor, en esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo, el autor de la Escritura, hablando a nuestras vidas a través de esta palabra. Señor, que podamos extraer del texto sagrado la verdad que tú quieres para nosotros en este día. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestro espíritu. Señor, abre nuestros corazones como hiciste con el corazón de Lidia, que abriste su corazón para que estuviese atenta a toda la palabra que el apóstol Pablo traía de parte del Señor. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú glorificado en todo lo que hagamos en este día. Yo me escondo detrás de la cruz del Calvario. Reconozco mi condición humana, reconozco, Señor, mi condición pecaminosa. Reconozco que al ser humano, Señor, aunque soy salvo por medio de la gracia a través de la fe en Jesucristo, todavía
milito en un cuerpo de carne, por lo tanto estoy propenso al pecado, estoy propenso al error, estoy propenso al engaño. Te pido que me guardes, Espíritu Santo, guíame y ayúdame, Señor, que pueda hoy ser usado por ti. Me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos en esta hora, iglesia. El tema o el mensaje en el cual vamos a estar predicando en este día se titula Cuando Dios deja que escuchemos lo que queremos oír. Vuelvo y repito, el título del sermón de esta mañana es Cuando Dios deja que escuchemos lo que queremos oír. Amén. Para repasar un poquito de lo que estuvimos hablando la semana anterior y la semana antipasada, habíamos dicho que había cuentas pendientes entre el reino de Siria y el reino de Israel. Habíamos dicho que el rey Ben-Hadad, que era el rey de Siria, le había prometido al rey Acab 3 años antes la devolución de las tierras que su padre había tomado alguna vez del rey Omri, que era el padre de Acab. Ya habían pasado 3 años y aunque Ben-Hadad había hecho la promesa, nada se había cumplido hasta ese momento. Así que Acab, aprovechando la visita de su consuegro Josafat, le invitó a unirse a él para hacer guerra contra Ben-Hadad y retomar la tierra de Ramot de Galaad, la cual le pertenecía originalmente a Israel. Habíamos dicho que en la Biblia nos dice que Josafat accede a la petición de Acab, pero antes de irse a la guerra con él, él le solicita al rey Acab que consultara a los profetas para ver cuál era la voluntad de Jehová en cuanto a este asunto. Y vimos la semana pasada que Acab llamó a cuántos profetas llamó Acab. 400 profetas, ¿verdad? Él llamó a 400 profetas, quienes le aseguraron al rey Acab la victoria absoluta sobre sus enemigos. Ahora, a pesar de los favorables augurios de los 400 profetas, todavía el rey Josafat, acuérdense que el rey Josafat no era Acab, porque eran 2 reyes diferentes. A pesar de lo que todos los profetas a una voz decían que el rey Acab iba a tener la victoria, todavía había una espinita en el corazón de Josafat que le daba la impresión de como que algo allí no estaba bien, como que apestaba a pescado abombado, ¿ok? Olía a pez podrido, a pescado podrido. Entonces, como que algo aquí no me cuadra, decía Josafat en su interior, ¿verdad? Así que Acab le pide al rey Josafat le pide al rey Acab que si todavía quedaba algún profeta por medio del cual ellos pudiesen consultar al Señor. Y la palabra de Dios nos dice, yo creo que necesito 2 diapositivas más, Daniel. Ajá, la próxima. ¿Les gusta mi dibujo, hermano? Son como si fueran cómica, ¿no? Acab le responde a Josafat que sí, que había todavía un profeta, que quedaba un profeta, ¿verdad? Por medio del cual podían consultar a Jehová, y que ese profeta era Micaías, el hijo de Imla, pero que él lo aborrecía porque nunca le profetizaba, ¿qué cosa? Las cosas que él quería oír. Josafat de manera diplomática le dice al rey que no hablara de esa manera. Daniel, próxima diapositiva. Está pendiente el mensaje. Dice, dale para atrás, ahora te me adelantaste mucho. Para atrás. Ahí está. Josafat de manera diplomática reprende al rey por hablar de esa manera, ¿verdad? Y vimos la semana pasada, próxima diapositiva, que Acab mandó a un mensajero para buscar a Micaías, ¿verdad? Acab mandó un mensajero para que buscara a Micaías, el profeta que él no quería escuchar. Y al llegar el mensajero hasta casa del profeta Micaías, le dice que por favor profetice de manera favorable a favor del rey, como todos los demás profetas habían profetizado. Eso está en 1 Reyes 22, 14. Pero el profeta le contesta al mensajero y le dice: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y eso es en resumen todo lo que hablamos la semana pasada y antipasada. Ahora, vemos en el versículo 19, quiero que abran su Biblia conmigo ahora.
a Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 15. Primera de Reyes 22, 15. Primera de Reyes 22, 15. Vemos que Micaías accede a la petición del mensajero y la acompaña para llegar hasta donde el rey Acab. Dice así la palabra del Señor. Todos juntos vamos a leer el versículo 15. Dice: vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, mira lo que le dice Micaías, le dice: sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Entonces, ¿cuál fue la pregunta del rey al profeta Micaías según el versículo 15? ¿Qué le dijo él? ¿Iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? ¿Y cuál fue la respuesta del profeta Micaías? Le dijo: sube sí, y serás prosperado, porque Jehová va a entregar en manos del rey la tierra de Ramot de Galaad. Parece como si él estuviera profetizando lo mismo que los demás profetas, ¿verdad que sí? Pero pasó algo en el versículo 16, ya lo conmigo. Próxima diapositiva. Dice: y oyendo acá, espérate, me cambié de versículo. Acá 16, disculpe, estaba en el capítulo 21. Dice: y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? ¿Le creyó el rey acá lo que le estaba diciendo el profeta Micaías? No le creyó. ¿Y por qué no le creyó? Posiblemente porque Micaías estaba usando un tono irónico, de burla, sarcástico, como estaba en la imagen anterior. Por supuesto, vaya y conquiste, que el Señor le va a entregar la tierra. ¿Okay? Y por eso él le dice en el versículo 16: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces, por el tono que tal vez usó Micaías, el rey dudó de que lo que Micaías estaba diciendo era correcto. Pero ahora sí vamos al versículo 17, Primera de Reyes 22, 17. Vamos a ver qué fue lo que dio el profeta. Dice la palabra de Dios, todos juntos, díganlo conmigo. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. Entonces, ¿qué realmente vio el profeta Micaías? Dice allí la escritura que el profeta Micaías vio a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tenían pastor. Esa era la verdadera palabra de Jehová para el rey Acab. Mientras los demás 400 profetas le profetizaban al rey mentiras, porque era lo que el rey quería escuchar, este hombre le dijo lo que verdaderamente el Señor iba a hacer. En otras palabras, si vas a la guerra, te van a matar y el pueblo de Israel va a quedar como ovejas sin pastor. Pero esa palabra no le gustó acá. ¿Qué dice el versículo 18? Dice, todos juntos: y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Esa fue la reacción de Acab. Sentía comportándose como un niño pequeño. Se enojó porque el profeta no le dijo lo que él quería escuchar. Ahora, en esta sección de los versículos del 19 al 23 es donde vamos a entrar en la parte rara de este capítulo. ¿Okay? ¿Se acuerdan que hace 2 semanas les dije que en este capítulo había un pasaje que era extraño? ¿Verdad que sí? Ahora es que vamos a entrar al pasaje extraño. Próxima diapositiva, hermano. Está bien. Hasta este punto, hoy como que está dando problemas en el proyector, ¿verdad? Dice, hasta este punto del capítulo, todo ha ocurrido en qué plano, hermanos? En el plano terrenal. Hasta ahora,
todo lo que ha ocurrido en el capítulo 22 ha ocurrido en el plano terrenal. ¿Qué hemos visto en este capítulo 22 hasta ahora? Hemos visto reyes, ¿verdad que sí? Hemos visto alianzas políticas. ¿Qué más hemos visto? Estrategias militares. ¿Qué más hemos visto? Profetas hablando. ¿Y qué más hemos visto? Decisiones terrenales. Pero ahora el texto cambia de manera inesperada. Dios permite que el profeta Micaías pueda ver detrás del telón y nos muestra qué es lo que estaba pasando o que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. ¿Ok? Vamos a ver, la semana antipasada yo les había, y aquí es, perdonen hermanos, aquí es donde muchos lectores modernos tropiezan con este capítulo. ¿Ok? En esta parte, y buscan 50,000 maneras de interpretarlo para que no diga lo que realmente el pasaje dice. ¿Ok? Pero como decía el fallecido doctor Michael Heiser, próxima diapositiva, David, léalo conmigo, cuando algo nos parece extraño en la Biblia, que decía él, no debemos ignorarlo. ¿Por qué? Porque si es extraño, ¿qué cosa es? Es importante. Si es extraño, es importante. ¿Ok? Próxima diapositiva. Vamos a ver la verdad tras el telón. ¿Qué es lo que estaba pasando? Hasta ahora todo lo que hemos visto ha sido terrenal. Reyes discutiendo alianzas, discutiendo estrategias militares, profetas hablando locuras. Pero había algo más. Había un mundo espiritual. Vamos a Primera de Reyes 22, 19. Dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes 2, 19. Entonces él dijo, ¿quién es él? Micaías. Mira lo que le dice Micaías al rey. Oye pues, palabra de Jehová. Todos juntos, ¿qué dice? Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces, ¿qué podemos ver en este versículo 19? En este versículo 19 podemos ver la imagen de un concilio divino. Escúcheme bien. La imagen de un concilio divino donde Yahweh preside como soberano absoluto junto a lo que la Biblia llama aquí todo el ejército del cielo. ¿Ok? Micaías nos descubre el velo, él abre el telón. Mira, rey, te voy a enseñar qué es lo que está pasando. Yo vi a Jehová sentado en su trono y vi a todo el ejército del cielo junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ahora, ¿quiénes son los seres que conforman el ejército del cielo? Nos dice aquí en la diapositiva. Dice, léalo conmigo. En primer lugar, ¿quiénes son estos seres que conforman el ejército del cielo? Dice, son seres espirituales creados por Yahweh. Por lo tanto, hermano, estos seres tuvieron un origen. No son eternos, ¿ok? Número 2, ¿qué dice? Son servidores de Yahweh. ¿Ok? Son servidores de Yahweh. Si son servidores de Yahweh, por lo tanto, estos seres no son dioses en sí mismos. ¿Ok? En tercer punto, ¿qué nos dice? Están bajo la autoridad de Yahweh. No trabajan fuera de la autoridad que Dios les ha delegado. 4, dice, son criaturas espirituales. ¿Y qué dice el último? Caen dentro de la categoría de los Benei Elohim, o hijos de Dios, de los que hemos estado hablando las semanas anteriores. En resumen, estos seres que aparecen en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19, son, léalo conmigo, siervos celestiales que Dios usa como parte de su orden y gobierno. Acuérdense que le dije que un israelita antiguo veía el mundo espiritual como un reino ordenado, donde Dios es el Rey Supremo y donde todas las criaturas celestiales que son servidores en el reino. Entonces, esta gente o estos seres que forman el ejército del cielo son parte de los hijos de Dios, de los Benei Elohim, de los que hemos estado hablando, que ya vimos en el libro de Job. ¿Se acuerdan de los Benei Elohim?
Yo sé que Dayana no sabe de qué estamos hablando porque Dayana apenas acaba de llegar de los países. ¿Okay? Pero todo el resto de la gente que está aquí sí sabe. Amén. Hemos estado hablando de los Benei Elohim. Próxima diapositiva. El término usado en 1 Reyes 22:19 para referirse a estos seres no es el de hijos de Dios. Aquí en 1 Reyes 22:19 no se les llama hijos de Dios, no se les llama Benei Elohim. En 1 Reyes 22:19, ¿cómo se les llama? Díganlo conmigo, 22:19, ¿qué dice? ¿Cómo se les llama? Todo el ejército del cielo. ¿Estás aquí conmigo? Aquí en este capítulo específico no se les llama hijos de Dios, se les llama el ejército del cielo, pero son las mismas criaturas, ¿ok? Son las mismas criaturas, ¿ok? Entonces vamos a hacer una distinción. Cuando en la Biblia se habla de hijos de Dios, refiriéndose a estos seres, ¿qué nos dice el primer bullet acá? Cuando habla de hijos de Dios, ¿de qué nos habla? Nos habla, léalo conmigo, de la identidad de estos seres. Cuando la Biblia los llama hijos de Dios o Benei Elohim en el Antiguo Testamento, nos está hablando de la identidad de estas criaturas. ¿Quiénes son estas criaturas? Eso es lo que quiere decir. ¿Quiénes son? Se les llama hijos de Dios. ¿Ok? Pero cuando habla de ejército del cielo, ¿qué nos está hablando aquí? Nos habla, léalo conmigo, de cómo están organizados estos seres. ¿Ok? Entonces, los hijos de Dios nos hablan de su identidad, mientras que cuando hablamos del ejército del cielo, estamos hablando de qué? De sus roles y de sus funciones dentro del reino celestial. ¿Están aquí conmigo? Ya se me perdieron. Hijos de Dios nos habla de su identidad, ejército del cielo nos habla de sus roles, de sus funciones en el reino de Dios. Porque hay jerarquía espiritual en el cielo. ¿Ok? Hay jerarquía, hay estructura, hermano. Hay estructura en el cielo. ¿Ok? Entonces, en este caso específicamente se le llama ejército del cielo. ¿Ok? Léalo conmigo. ¿Dónde me quedé? Ajá, dice, en este texto se usa el término ejército del cielo porque el contexto del pasaje, ¿cuál es el contexto de este pasaje, hermano? Estaba pasando los primeros versículos del capítulo 22. Estaba pasando, hermano, ya se lo olvidó, está aquí en la Biblia. El rey Acab estaba buscando la manera de que Josafat se uniera para atacar a quién? A los sirios. ¿Ok? Entonces, el contexto de este pasaje es un contexto de guerra. ¿Ok? Entonces, el autor de Primera de Reyes utiliza el término ejército del cielo porque cae con el contexto de lo que estamos hablando. ¿Me está entendiendo? Léalo conmigo. En este texto se utiliza el ejército del cielo porque el contexto del pasaje es de guerra. ¿De qué más? De juicio y de qué más? Decisiones reales. Y cuando habla de reales aquí, no es que sean de realidad, se habla de realeza, ¿ok? De reyes, decisiones de reyes. ¿Qué dice el último bullet? El lenguaje aquí es que real, de reyes, militar y qué más? Administrativo, no mitológico. Acuérdense de esto. Un israelita antiguo no pensaba que eso era mitología griega. ¿Ok? Un israelita antiguo sabía que eso era la realidad del mundo espiritual, del mundo invisible. ¿Me está entendiendo? El mundo invisible. Próxima diapositiva. ¿Qué se estaba deliberando en este concilio? Vamos a ver, ¿qué se estaba deliberando en este concilio? Acompáñenme, Primera de Reyes 22:20. ¿De qué se estaba discutiendo en ese consejo celestial? Léalo conmigo en la escritura, vaya a la Biblia conmigo, Primera de Reyes 22:20. Dice, miren esto, el rey estaba planificando atacar a Ramón de Galaad. Acuérdense, eso es lo que estaba pasando aquí en la tierra. Porque el rey de Galaad
le había prometido que le iba a devolver las tierras que su padre le había robado y no se las había devuelto. Pero detrás de este asunto había otra cosa, hermano. ¿Qué dice el versículo 20? Y Jehová dijo, acuérdense, esto es lo que está pasando en el cielo, lo que no pueden ver ellos. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? ¿Lo está viendo, hermano? Acá en la tierra estaba pasando una cosa, pero en el cielo ya Dios había determinado algo. Dios había determinado que el tiempo de ejecutar juicio y castigo sobre el rey Acab había llegado. ¿Me está entendiendo? Y Dios había determinado que Acab iba a morir en una guerra donde en Ramón de Galaad. Ahora Dios está consultando con sus seres celestiales y le está diciendo, vamos a ver, ¿quién de ustedes va a inducir a Acab para que vaya y haga guerra contra Ramón de Galaad? ¿Y qué dice el resto del versículo? Lea conmigo, dice, y uno decía de una manera y otro decía de otra. ¿Qué podemos ver allí? Hermanos, que había una consulta, estaban hablando, eso es un concilio, ¿ok? Hermanos, ¿Dios necesita a sus criaturas para tomar decisiones? No las necesita, porque Dios es autosuficiente. Pero Dios creó a estas criaturas y les dio la autoridad de gobernar con Él el cosmos, ¿ok? No porque Dios lo necesitara, sino porque a Dios le place usar a sus criaturas. ¿Me está entendiendo? Lo hemos explicado a nivel de nosotros. Dios no necesita a nosotros para salvar a alguien. No. Dios mismo puede revelarse en Cristo por medio del Espíritu Santo. Pero a Dios le ha placido salvar a las demás personas a través de quién? De nosotros. ¿Me está entendiendo? Dios se goza en usar a sus criaturas. Así que Dios se goza en usar a estos seres celestiales para gobernar el universo. Y por eso le dice, hermano, yo quiero que entienda esto. Ya Dios sabía lo que iba a hacer. Escúcheme. A Dios nada de eso le tomó por sorpresa. Ya Dios sabía lo que iba a hacer. Ya Dios sabía cómo iba a ejecutar el juicio sobre Acab. Ya Dios lo sabía. ¿Usted me está entendiendo? No es que Dios está consultándolo porque no sabía lo que iba a hacer. Ya Dios sabía lo que iba a hacer y ya Dios tenía todo diseñado. ¿Okay? Pero aún así a Dios le gusta hacer partícipes a sus criaturas. Y dice, acá, ¿quién ustedes van a inducirlo para que vaya a Ramón de Galaad y caiga allí? Y dice que unos decían de una manera y otros decían de otra. ¿Está viendo lo raro de este pasaje? ¿Lo está viendo? ¿Verdad que es un pasaje raro? Pero lo evitamos. Y no debemos evitarlo. Entonces podemos ver la participación activa de estos seres en la toma de decisiones al final del versículo 20. Quiero decirles esta nota rapidito. Como soberano absoluto, Dios había determinado desde un principio lo que va a hacer o lo que iba a hacer con Acab. Eso es parte de la voluntad secreta. Usted sabe que yo he hablado de que hay dos voluntades en Dios. Hay una voluntad que es su voluntad secreta, ¿verdad que sí? Esa voluntad secreta, ¿Dios se la revela a sus criaturas? No. Usted me está entendiendo. Hay cosas que Dios se reserva para Él. Dios no tiene por qué consultarnos todo. Dios no tiene por qué decirnos todo. Dios no tiene por qué decirnos todos los misterios del universo. Eso no es asunto suyo ni es asunto mío. Pero hay otra voluntad de Dios, que es la voluntad revelada. Y la voluntad revelada de Dios, ¿cuál es, hermano? Esta que está aquí. Usted no es responsable por la voluntad secreta de Dios. Usted es responsable por la voluntad revelada de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Y la voluntad revelada de Dios está en este libro. Y este libro contiene todo lo que usted necesita saber y entender para llegar a ser salvo y vivir la vida cristiana mientras usted esté en este planeta. ¿Usted me está entendiendo?
Ese es el propósito. Pero hay una voluntad de Dios que es secreta. Y en la voluntad secreta de Dios, ya Dios había determinado lo que iba a hacer. Ahora, Dios tiene una voluntad revelada. Y en la voluntad revelada le dice a estos seres: ven acá, ayúdenme. Digo, no es que necesita ayuda, quiero que me entiendan. ¿Quién de ustedes va a ayudar para hacer que este hombre caiga? ¿Ok? Esa voluntad secreta de Dios es de Él, solamente de Él. Pero hay una voluntad revelada. Aún así, Dios se deleita. Escúchame bien, iglesia. Aún así, Dios se deleita y permite que sus criaturas participen y tomen decisiones. Esto es parte de su voluntad revelada. ¿Ustedes están entendiendo? Dios se deleita en que sus criaturas participen y tomen decisiones. ¿Usted me está entendiendo? Eso sí es parte de la voluntad revelada. Ahora, ¿qué sucede en el versículo 21? Léalo conmigo. Terminamos el versículo 20 diciendo que unos decían de una manera y otros decían de otra, pero en el versículo 21 pasó algo. Léalo conmigo, dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? ¿Qué pasó allí, hermano? Que en medio de la reunión, dice la Biblia, que un espíritu se levanta y se presenta delante de Jehová y le dice: yo no voy a inducir. ¿Usted me está entendiendo? Hay tres cositas importantes en este versículo que nos indican quién era este ser. Número uno, hermano, dice que ese ser salió. Por lo tanto, eso significa que este ser no apareció de la nada, ¿ok? No apareció de la nada. Ya ese ser estaba ¿dónde? En esa reunión. Ese ser ya estaba en el concilio divino. Número dos, el texto sagrado lo identifica como un espíritu. Por lo tanto, era un ser espiritual. No era un ser humano, no era un ser físico, era un espíritu. Y número 3, dice que este ser se puso delante de ¿quién? De Jehová. Por lo tanto, hermano, esto quiere decir que ese ser era un miembro, escúcheme, era un miembro admitido del concilio divino. ¿Ok? Este texto no nos dice que este ser fuera un demonio, escúcheme bien. No nos dice que ese ser fuera Satanás. Tampoco nos dice que ese ser fuera Hasatán. ¿Se acuerdan de Hasatán? Tampoco lo identifica como un ente espiritual rebelde. No dice que es un ser rebelde. Ni tampoco dice que es un ser antagónico al Señor. No le ponga al texto algo que el texto no dice. Limítese a verlo como el texto lo está diciendo. ¿Me está entendiendo? Según el texto, ahí no nos dice que es un demonio, ahí no nos dice que es un espíritu malo, no nos dice que es un espíritu bueno, ¿ok? Simplemente nos dice que ese ser estaba en esa reunión, por lo tanto era un ser que estaba admitido, tenía derecho a estar allí, es un ser que se para delante de Jehová y le dice: yo voy, yo voy. ¿Estás aquí conmigo? Ok, hermano, ¿qué clase de ser era? Próxima diapositiva. Ahí está, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué clase de ser era este? Número uno, ¿qué dice el primer punto? Era uno de los miembros del ejército del cielo. Número dos, era un Bené Elohim, uno de los hijos de Dios, de los que ya hemos hablado en otras ocasiones. Y número tres, ¿qué dice? Era un ser subordinado completamente a la voluntad de Yahweh. ¿Y por qué sabemos que era un ser subordinado a la voluntad de Yahweh? Vamos a leer los versículos 21 y 22. Ya lo conmigo. Vamos de nuevo. Dice aquí el versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿qué le dijo Jehová?
Léalo conmigo, está en el texto, hermano. ¿De qué manera le inducirás? ¿Y qué dijo el Espíritu en el versículo 22? Léalo conmigo. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Jehová, ¿verdad? Discúlpame, me salté el versículo 23. Dice: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Y qué le dijo el Señor? Y el Señor le dice, al final, ¿qué le dice? Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo. Usted lo está viendo allí. Esto no es un ser que trabaja freelance por ahí, ¿me está entendiendo? No es un ser que hace lo que le da la gana. No, él estaba en el concilio divino. Dios tiene en mente que va a ejecutar un juicio sobre acá. Él reúne a sus huestes celestiales y les dice: ¿quién de ustedes va a ir a inducir acá para que vaya a la guerra contra el rey de Siria y mueran aquí? Y unos decían de una manera y otros decían de otra. Y se levantó este espíritu y va delante del Señor y dice: yo voy. Y el Señor le dice: ¿cómo lo vas a hacer? Yo voy a ser espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Jehová le dijo: lo inducirás y lo vas a lograr, lo vas a conseguir. Entonces, ¿bajo qué autoridad este espíritu fue espíritu de mentira en boca de los profetas? ¿Bajo la autoridad de quién? De Jehová. ¿Usted me está entendiendo? ¿Lo está leyendo allí? ¿Ve que eso es un texto raro? Y si es raro, es que, déjalo conmigo, si es raro, es importante. ¿Ok? Está hasta aquí conmigo. Ahora, la próxima pregunta. ¿Qué dice aquí? ¿Era bueno o era malo? Léalo conmigo, hermano. Dice, la Biblia, léalo conmigo. La Biblia no define a este ser en categorías morales modernas, como bueno o malo. ¿Qué dice el segundo punto? La Biblia lo define en categoría de ¿qué? De su función. ¿Se acuerdan de Hasatán? ¿Cuál era su rol? Ser el fiscal, ser el acusador. No sabemos si era bueno o era malo, eso no es asunto de nosotros. Job no solamente nos dice que él era el acusador, su función era legal, legal solamente. ¿Y cuál es la función de este ser? Ser un agente, que dice que haga conmigo. ¿Cuál era su función? Al final, ¿qué dice? Ser un agente ejecutor del juicio divino contra. Vuelvo y repito. Dale para atrás. ¿Cuál era la función de él? Ser un agente ejecutor del juicio divino contra Acán. Hermano, usted sabe que en Estados Unidos, en muchos estados tienen pena de muerte, ¿verdad que sí? Usted sabe que el que estaba encargado de administrar la inyección letal en el estado de la Florida era cristiano y era bautista. ¿Es eso inmoral? No lo es. ¿Sabe por qué no es inmoral? Porque él no está actuando bajo su autoridad. Él está actuando bajo la autoridad de quien lo envía a hacer ese trabajo. ¿Usted me está entendiendo? La Biblia dice en el libro de Romanos que Dios ha puesto las autoridades humanas. ¿Y las puso quién fue? Dice el Romano. Dios. Y la Biblia nos manda a someternos a ellas, sean buenas o sean malas, siempre y cuando no atenten contra nuestra fe. ¿Ok? ¿Usted me está entendiendo? Me están mirando con cara rara. ¿Usted sabe quién estableció la pena de muerte, hermano? Jehová. ¿Usted sabe cuándo? Antes del libro de Éxodo, antes de Éxodo 20. ¿Sabe dónde Dios la estableció? En Génesis, capítulos 8 y 9. En el pacto noético, antes del pacto mosaico. Y la Biblia establece que el que muere, el que mata a otro inocente, debe pagar con su propia vida. Entonces la pena de muerte no es
inmoral, es el justo castigo que merece la ley para ser satisfecha. Y usted dice, ay, pero Cristo, hermano, seguro Cristo sí. Cristo salva, Cristo perdona. Pero si alguien mata a una persona, esa persona debe cumplir cierto falso. Imagínense que violan, lo voy a llevar a un caso extremo. Violan a tu mamá, matan a tu mamá. Escúcheme. ¿Usted cree que es justo que ese hombre esté por ahí suelto? ¿Es justo que ese hombre esté suelto? Ese hombre tiene que pagar. Ese hombre es un candidato a la salvación. Sí. Si se arrepiente. Pero en cuanto a lo terrenal, aunque se convierta, tiene que pagar lo que la ley estipule. Y si la ley estipula que es pena de muerte, pena de muerte. Gloria a Dios, porque si se convirtió, cuando se muera, ¿a dónde va a ir? Se va con el Señor, pero tiene que pagar. Porque hay que pagar lo que se hace en este mundo legalmente. ¿Usted me está entendiendo? Lo mismo pasa con esa criatura que estaba allí. No es que fuera buena, no es que fuera mala. Se define en términos de su función. ¿Y cuál era su función? Ser un agente ejecutor del juicio divino contra el rey acá. Porque Dios ya había determinado el rey acá iba a morir. Y usted dirá, si no conoce toda la historia de acá, usted dirá, ay, pero qué injusto Dios. ¿Cómo es que Dios determina que ese rey muera? Hermano, acá vemos diablo. Era un rey malvado. Y Dios en muchas ocasiones trató de pararlo. Dios le mandó al profeta Elías muchas veces. Y aún así él persistió en vivir una vida rebelde contra el Señor. Ya era tiempo de parar. Dios extiende su gracia sobre la gente. La extiende. Pero llegó un momento que la gracia, hermano, ¡pum!, se acabó. Se acabó. Y Dios tiene que tratar a la gente conforme a la justicia. ¿Están hasta aquí conmigo o ya se perdieron con la cuestión del rey? Hermanos, el mundo espiritual se rige por unas leyes que nosotros no podemos quebrantar. ¿Ok? Hay leyes espirituales. Y el mundo espiritual se rige por leyes que estableció Dios. Y si usted las quebranta, o si un ser espiritual las quebranta, se está yendo en contra de ¿qué? La voluntad de Dios. Es pecado. ¿Usted me está entendiendo? ¿Está hasta aquí conmigo? Yo sé que estoy entrando en temas un poco controversiales. Ni modo, usted sabe que yo no le tengo miedo a eso. Pero ahí vamos. Ok. ¿Qué me quedé, Daniel? 22. Entonces, aquí es importante recalcar dos cosas, hermano. Dos cositas vamos a recalcar aquí. Véanlas conmigo. ¿Qué dice la primera? A la una la voy a repetir. ¿Qué dice? Dios ya había decretado el mal contra Acab. Escúchenme, hay una cosa que se llama en teología la doctrina del decreto de Dios. Cuando Dios decreta algo, hermano, escúchenme bien. Cuando Dios decreta algo, no hay quien lo haga cambiar de opinión. No hay quien detenga lo que Dios ha decretado hacer. ¿Usted me está entendiendo? Y Dios ya había decretado el mal contra Acab. ¿Y qué dice allí? Y nada ni nadie iba a cambiar lo que Dios ya había determinado. ¿Qué dice el segundo punto? Léalo conmigo. Este espíritu no origina el mal, no engaña por iniciativa propia, sino que ejecuta una decisión judicial. Y alguien aquí puede decirme, ¿cómo que no actúa por iniciativa propia? ¿Sabe por qué no actúa por iniciativa propia, hermano? Aunque sí es cierto que él mismo se ofrece y dice, mira, yo lo voy y lo induzco, ¿verdad que sí? ¿Y cómo lo vas a inducir? Voy a hacer espíritu de mentira en boca de sus profetas. Todo eso es cierto, ¿ok?
Sin embargo, esta iniciativa de este espíritu no fue autónoma, ni fue independiente, porque ocurre donde, dentro del concilio divino. O sea, fue una decisión que se tomó donde, en el concilio. ¿Está entendiendo? Y ustedes los de concilio saben de qué es eso, ¿verdad? Porque están acostumbrados al lenguaje del concilio. Cuando se toma una decisión, la toma aquí, el concilio, todos. Esté yo de acuerdo o no estoy de acuerdo, que el concilio decidió, yo estaba allí. ¿Me está entendiendo? Dentro del concilio. Número 2. Esta decisión o esta iniciativa se toma en respuesta a la pregunta directa de Dios. ¿Cuál fue la pregunta directa de Dios? ¿Quién inducirá acá? Y número 3, termina con una comisión explícita de parte de Dios. Dios le dice, lo inducirás y lo conseguirás. Hermanos, están hasta aquí conmigo, están perdidos. Están hasta aquí. Ahora, próxima diapositiva. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Número 1, léalo conmigo. Porque acá prefería escuchar cosas falsas que le dijeran lo que él quería oír. Así que Dios decidió dejarlo donde, en la dureza de su propio corazón. Ustedes han leído el pasaje en el libro de Éxodo donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara salir a los hijos de Israel. Usted sabe lo que eso significa. Cuando dice que Dios es el que endurece, lo que quiere decir es que ya ese hombre había tomado una decisión de endurecer su corazón y Dios deja que siga en su actitud. No lo detiene, se lo permite. Ok, papi, eso es lo que tú quieres, mi santo. Pues toma, esto es lo que te va a dar. Acá no quería oír a los profetas verdaderos, ¿cierto o falso? Él quería oír a los 400 que le dijeron, ¡ay, sube, que Dios te va a bendecir! Pues si eso es lo que tú quieres, acácito. Eso es lo que yo te voy a dar, papá. Así que Dios decidió dejarle la dureza de su corazón. ¿Qué dice el tercer bullet? Léalo conmigo. Muchas veces, a lo largo de su historia, la historia de Acab, podemos ver cómo Dios confrontó a Acab por sus pecados, pero aún así, Él persistía en ellos en lugar de arrepentirse. Entonces, Dios simplemente, ¿qué pasa? Lo entrega a la condición que Él ya había escogido ser. Usted lo está viendo. Dios lo entregó a lo que Él ya quería seguir. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Está conmigo hasta aquí? Esto nos lleva a la primera aplicación. Léalo conmigo. Y esta es la aplicación del sermón de hoy. Todos juntos. Cuando una persona rechaza repetidamente la verdad, Dios puede juzgarla. ¿Y cómo la juzga? Entregándola a aquello que insiste en oír. Entonces, ¿cuál es el juicio de Dios para una persona que persiste en desobedecer a Dios? Dios le permite, ok, papá, eso es lo que tú quieres, toma, te entrego. Te entrego y no te voy a detener, no te voy a poner un matres abajo para que cuando caigas abajo rebote. No, te voy a dejar que te entreguen y te mate. Usted me está entendiendo. ¿Cuál fue el patrón que encontramos en Primera de Reyes 22? ¿Cuál fue el patrón que encontramos en Primera de Reyes 22? Número 1, acá prefiere a los profetas que le dicen lo que él quiere oír. Número 2, acá aborrece al único profeta que le dice la verdad. Número 3, Dios ya había determinado el juicio contra Acab. Número 4, en el concilio divino, Dios pregunta, ¿quién induciría a Acab para que fuera a la guerra contra Siria? Número 5, un espíritu propone el medio. Número 6, Dios autoriza el plan. Y número 7, entonces, no es el espíritu de mentira en boca de los profetas el que causa la rebelión de Acab. Escúchalo. No es el espíritu de mentira en boca de los profetas el que causa la rebelión de Acab. Ya él era rebelde desde mucho antes. Y de hecho, amaba que le profetizaran mentiras, siempre y cuando fueran favorables a su favor. Próxima diapositiva. El espíritu de mentira en boca de los profetas fue simplemente, escúchalo. Próxima diapositiva, Dani. La próxima.
para que lo hagamos todo. Léalo conmigo, la 1, la 2 y la 3, ¿qué dice? El espíritu de mentira en boca de los profetas, ¿qué fue? Fue simplemente el juicio de Dios por causa del corazón rebelde y contumaz. Ya está. Ese fue el juicio de Dios. Usted me está entendiendo. Léalo conmigo de nuevo. El espíritu de mentira en boca de los profetas fue simplemente el juicio de Dios por causa del corazón rebelde y contumaz de Acab. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? Próxima diapositiva. Ahora, ese mismo patrón lo encontramos en Romanos 1, del 18 al 28. El pasaje que leímos en la entrada del mensaje. Acompáñenme un poquito allí. Romanos 1, del 18 al 28. Mira lo que dice el Señor en Romanos 1, del 18 al 28. ¿Lo tiene conmigo? Dice, la Biblia dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No está el pasaje en la pantalla, tienen que buscarlo en la Biblia. Romanos 1, del 18 al 28. Este mismo patrón se ve en Romanos 1, del 18 al 28. ¿Qué podemos ver en los versículos del 18 al 22 de Romanos 1? Léalo conmigo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y vida, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo, y escúchalo, pues habiendo conocido a Dios, que dice el apóstol Pablo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, que dice allí, se hicieron necios. Entonces, querido hermano, este patrón comenzamos a ver en Romanos 1, del 18 al 22, que los hombres rechazan la verdad. La raza humana rechaza la verdad, es lo que dice Pablo aquí. Y en lo que dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. No solamente rechaza la verdad del ser humano, sino que cambia la gloria de Dios y la sustituye por adorar a las criaturas. Usted me está entendiendo. ¿Y qué termina diciéndonos el versículo 24 al 28? Por lo cual, por cuanto cambiaron la gloria de Dios por la mentira, por lo cual también Dios los entregó a qué? ¿Qué palabra dice allí? Que Dios los ¿qué? Los entregó. ¿Qué le pasó acá? Dios lo entregó. Él quería oír profetas mentirosos. Eso Dios le dio: profetas mentirosos, te entrego. Siga tus profetas mentirosos. Y dice Pablo en Romanos 1 que por cuanto los seres humanos en general cambiamos la gloria de Dios por la mentira, dice allí que Dios los entregó a la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y vuelve el versículo 26 que dice: por esto, que dice, Dios los, que dice allí, entregó. ¿A qué los entregó? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Que dice el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, que dice el verso, Dios los entregó. ¿A qué los entregó?
a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, hermano, cuando Dios te entrega, uy, hermano, eso es terrible. No llegues a ese punto. Párate antes de que Dios quite la mano. Usted me está entendiendo. Dios le está hablando, Dios le habla a usted. Y usted persiste y persiste, persiste. Llega el momento en que Dios dice, ok, papito, quito la mano, te hago más. Te dejo. Yo estoy tratando de aguantarte, pero tú no quieres. Ok. ¿Usted me está entendiendo? Hermanos, escuchan esto, dice aquí, próxima diapositiva, Dani. Entonces, dalo conmigo. Dios no implanta el pecado en el corazón de los seres humanos. Es decir, no es Dios el que induce a los hombres al pecado. Lo que sí ocurre es que Dios, ¿qué hace? Retira el muro de contención y deja el deseo del corazón de los hombres los gobierne. Eso es juicio. La gente piensa que el juicio de Dios es que Dios va a caer fuego de Dios sobre ellos. Sí, va a caer fuego de Dios sobre ellos. Pero el juicio de Dios, no comienza con fuego. El juicio de Dios comienza cuando Dios quita el muro de contención y deja que tus deseos carnales te gobiernen. Quiere decir que Dios quita de ti toda muralla de protección y permite que te revuelques en las profundidades del pecado. ¿Sabes para qué? Para castigarte. Hermano, Dios es un Dios serio. Dios es un Dios santo. Y Acab había traspasado la frontera de la gracia de Dios hace mucho tiempo. Usted me está entendiendo. Lo que estaba pasando aquí no fue un acto arbitrario de Dios. Dios le había extendido su gracia muchas veces y acá persistió en lo mismo. Y Dios dijo, ya se acabó. Que sigan sus profetas mentirosos, porque sus profetas mentirosos lo van a llevar a la destrucción que ya quedó determinado para él por causa de su pecado. ¿Usted me está entendiendo? ¿Está hasta aquí conmigo? Próxima diapositiva. Este mismo patrón también lo podemos encontrar en el pasaje que leyó Miguel hoy en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Acompáñenme un segundito aquí. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Ok, en los versículos del 1 al 8 de este pasaje, para que tengan contexto, el apóstol Pablo está dando una enseñanza referente a la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. ¿Ok? Eso es lo que usted va a encontrar en los versículos del 1 al 8. Dice aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, es decir, ni por ningún falso maestro, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Le dice él en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque la venida del Señor y nuestra reunión con Él no sucederán sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, ¿qué pasa con él? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y le preguntan en el versículo 5, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Versículo 6, y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, que el hombre de pecado no se ha manifestado totalmente porque hay algo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? No sabemos nosotros. Muchos dicen que es el Espíritu Santo. Muchos dicen que es
el poder de Dios que lo detiene para que no se manifieste todavía a plenitud. ¿Ok? Nosotros no sabemos, los tesalonicenses sí sabían, porque Pablo se lo había enseñado, pero no tenemos nosotros esa información, o sea que nosotros deducimos que puede ser. Y vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero mira lo que dice el versículo 7. Porque ya en este momento está en acción que el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Ya está aquí, lo que pasa está contenido, porque hay algo o hay alguien que lo detiene, pero cuando ese algo o alguien se ha quitado del medio, va a ser manifestado. ¿Lo está entendiendo, iglesia? Dice, ¿y qué va a pasar cuando eso se ha quitado del medio? Porque lo detiene, dice el verso 8. Y entonces se manifestará. ¿Quién se manifestará? Aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué dice el verso 9? Inicuo, cuyo advenimiento es ¿por quién? ¿Por obra de quién? ¿Por obra de quién? ¿Por obra de quién? De Satanás. ¿Y cómo se va a manifestar? Dice allí. Léalo conmigo, hermano. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Y qué dice el versículo 9? Y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden. Pero ¿qué dice el versículo 9? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Lo está viendo? El mismo patrón. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes son los que van a ser engañados? Precisamente esas personas. ¿Qué dice el versículo 10? 11. Por esto, Dios les... Mira qué dice allí. Por esto, Dios les envía, ¿qué cosa? Un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. ¿A fin de qué? A fin de que sean condenados. ¿Quiénes? Todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, cuando la gente persiste en la mentira y en el engaño, hermano, va a llegar el momento que Dios va a decir: hasta aquí. Usted está conmigo, hermano. Ya estamos terminando. Próxima diapositiva. ¿Qué significa esto para el no creyente? Si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, hay un mensaje. Y el mensaje es que te léelo conmigo. Rechazar la verdad de Dios no te deja neutral. Usted me está entendiendo. Hay gente que piensa: no, yo no acepto a Cristo, pero no hay ningún problema. Yo no mantengo neutral. Nacarile del oriente. No te quedas neutral. ¿Sabes a lo que te deja expuesto? Te deja expuesto al engaño. Lo que le pasó al rey. ¿Usted me está entendiendo? Te deja expuesto. Rechazar a Cristo no te deja neutral, te deja expuesto al engaño. Escucha esto: el inconverso no es alguien en busca sincera de la verdad. No, la persona que no tiene a Cristo no es una persona que está buscando sinceramente la verdad. No porque no tenga necesidad de Dios, no porque hasta cierto punto no pueda ver que tiene necesidad de Dios, sino porque no tenga preguntas, sino porque no quiere, escúchame bien, no quiere las respuestas que impliquen arrepentimiento. ¿Usted me está entendiendo? La persona sin Cristo no es que no tiene necesidad, no es que no tiene preguntas espirituales, es que las respuestas que él sabe que le van a dar no son las que quiere. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que Dios le pide al inconverso? Arrepentidos, dice el Señor, y convertidos, y creer al Evangelio. Y eso mismo es lo que no quiere hacer el inconverso: arrepentirse de su pecado. ¿Por qué? Porque se deleita en su pecado. Una persona inconversa, por lo general, es alguien que
quiere un Dios que no confronte su pecado. Quiere un Dios, pero no que confronte su pecado. Acepta discursos espirituales que no exigen arrepentimiento. Por eso le gusta ir a la iglesia online, donde no le van a hablar de pecado, donde le van a hablar de cómo vivir su mejor vida ahora, donde le van a hablar de cómo puede prosperar, de que Dios quiere sanarlo, de que Dios quiere restaurarlo, de que Cristo te ama, pero nada más. No le van a hablar de arrepentimiento. A esas iglesias va de buena gana, porque lo que va a hacer el domingo es calmar su conciencia para seguir haciendo las pocas vergüenzas que hacía el resto de la semana, pero sin transformación. Cumple con su espíritu religioso, pero no hay transformación. ¿Usted me está entendiendo? Ese es el inconverso. Un inconverso tiene un concepto equivocado de lo que es amor. ¿Cómo que tiene un concepto equivocado de lo que es amor? Sí, porque amor es que no me juzgues. Amor es que no me digas que necesito arrepentirme. Amor es que no toques mi pecado. Pero amor verdadero es, déjame vivir mi vida. Eso es amor. ¿Ves que tiene un concepto equivocado de lo que es amor? Y por cuanto tiene un concepto equivocado de la verdad, que es el amor verdadero, Dios permite que se engañe con su falso amor. ¿Usted me está entendiendo? Al igual que acá, una persona inconversa quiere la bendición de Dios sin obediencia. Quiere las promesas de Dios, pero sin arrepentimiento. Quiere un Dios útil, un Dios al cual él pueda utilizar, pero no un Dios soberano. Tiene un concepto utilitario de Dios. Vamos a ver qué Dios puede ofrecerme. Él me ofrece sanidad. Ok. ¿Qué más me ofrece Dios? Me ofrece riquezas. Un Dios al que yo puedo usar, pero no es el Dios soberano. El Diosito que todo el mundo dice, mi Diosito, tan bello mi Diosito. Diosito, aquí te tengo y mira, aquí te guardo, en mi bolsillito. Y te vuelvo a sacar cuando te necesite. ¿De qué es un concepto utilitario de Dios? Ese no es el Dios de la Biblia. Es un Dios falso que tú te creas a tu imagen y semejanza, un ídolo. Pero no es el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. ¿Okay? Para el inconverso, escúchame bien, para una persona inconversa el engaño consiste en creer que todo está bien entre Dios y él. Todo está bien. Yo no he visto que Dios haya derramado su copa de ira sobre mí. Pues Dios está contento conmigo. Dios me bendice, tengo un buen carro, tengo una buena casa, tengo comida en mi mesa, tengo salud. Pues Dios está bien conmigo. En eso consiste el engaño. Otra cosa, el inconverso dice, Dios entiende mi estilo de vida. O dice, mientras yo crea en algo está bien. Sí, yo creo en el karma, creo en el nirvana, creo en la luz eléctrica. Sí, yo creo en Cristo. Y mientras crea en algo, él piensa que está bien. ¿Sabes una cosa? Esta manera de pensar no produce arrepentimiento, produce endurecimiento. Hermanos, si una persona rechaza una y otra vez el llamado de Dios al arrepentimiento, escucha esto, puede llegar el día en que Dios deje de llamarla. Si tú rechazas una y otra vez el llamado de Dios a arrepentirte, va a llegar el día en que Dios deje de llamarte. Y sabes una cosa, ese va a ser el juicio de Dios para ti. Dios va a dejar de llamar y te va a dejar convencido de que todo está bien, de que tú estás bien. Hermanos, ese silencio de Dios, escucha esto, no es paz. Es juicio. No es paz, es juicio. Pero la buena noticia es que por alguna razón a Dios le ha placido hablarte en este día. Esto indica que aún hay esperanza de salvación en Cristo para ti. Pero el día que Dios deje de tocar tu corazón, ese día es el juicio de Dios sobre ti. Ya no vas a escuchar la voz de Dios llamando, va a haber silencio. Y tú vas a pensar que es paz. No es paz, es juicio. Dios te entregó. Próxima diapositiva, para el creyente. Hermano, un creyente puede no perder su salvación, pero aún así vivir en engaño.
Escucha esto, un creyente que ha experimentado el nuevo nacimiento no puede perder su posición de hijo. La posición de hijo no se pierde. Sin embargo, a causa de que un cristiano nacido de nuevo aún tiene una naturaleza corrupta y pecaminosa, es posible para él o para ella ser engañado o engañada. Tenemos una naturaleza corrupta, inclinada al pecado y propensa al engaño. Tenemos una naturaleza altiva, somos arrogantes, hermano. Tú podrás ser salvo, pero perdóname, tú también eres arrogante. Tienes una naturaleza altiva igual que yo la tengo. Y la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Tenemos una naturaleza altiva que Dios no nos quitó cuando nos salvó. Dios no te quitó eso, hermano. La gente piensa que cuando Dios nos salva nos quita todo eso. No. Dios no te quita tu naturaleza caída. ¿Sabes lo que Dios hace? Dios pone la vida de Cristo en ti. Para que tú, por medio de la vida de Cristo en ti, hagas morir lo terrenal que hay en ti. A quien le toca llevar su naturaleza pecaminosa a la cruz no es a Cristo, es a ti. Y por eso Dios te dio la vida de Cristo, te dio el Espíritu Santo viviendo en ti, para que tú, por medio de la vida de Cristo, en la persona del Espíritu Santo, hagas morir lo terrenal que hay en ti. A ti te toca matar el orgullo, a ti te toca matar la lujuria, a ti te toca matar el chisme, a ti. Si eres hijo de Dios, te toca a ti. Depende del Espíritu Santo para eso, pero te toca a ti. A pesar de esto, hermano, Dios puso en nosotros la vida de Cristo en la persona del Espíritu Santo para que nos rindamos, a su dirección. Cristo en nosotros nos da el poder para crucificar diariamente el viejo hombre con sus pasiones y deseos. El creyente vive en una guerra constante contra sí mismo, una guerra contra el yo. El yo es nuestro peor enemigo. El yo es peor enemigo que el mundo, es peor enemigo que el pecado, es peor enemigo que el mismo Satanás. Porque no es un enemigo externo, es un enemigo interno. Y si descuidamos nuestra vida espiritual, si dejamos de velar, si dejamos de orar, buscar el rostro de nuestro Padre, de manera activa quedaremos a merced de nosotros mismos. La Biblia es clara al afirmar que no hay condenación para los que están en Cristo. Es clara en afirmar que el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que cuando decimos que un creyente puede ser engañado, no estamos hablando de su estatus de hijo, ni de su posición eterna ante Dios. De lo que hablamos es de lo siguiente: cuando un creyente se descuida, puede caer en autoengaño, ceguera espiritual, esterilidad espiritual y en la disciplina de Dios. Usted me está entendiendo. Nos autoengañamos, Dios permite que caigamos en ceguera espiritual, no producimos fruto. Pero lo próximo que viene es, mira, la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios puede ser radical. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Si Dios tiene trato con una persona, con uno de sus hijos, y el hijo persiste en vivir en pecado, Dios va a permitir una enfermedad sobre tu vida. Dios puede que pierdas a un familiar, algo que tú amas. Dios te va a quitar lo más que tú amas. ¿Usted me está entendiendo? Incluso puede costarte tu vida. Dos casos que vamos a decir. Un muchachito que nosotros vimos crecer en la iglesia. Cuando llegó a su edad adulta, que llegó a la universidad, se dedicó al estilo de vida homosexual. Y a los 20 años, 19, le dio cáncer de colon. Un cáncer que es rarísimo, eso no le da a la gente, a los jóvenes, le da a los viejos, a la gente de 50 años para arriba. Y cuando le dio el cáncer de colon, volvió a la iglesia. Porque nos agarramos de Cristo tan pronto se nos aprietan los tornillos. Volvió a la iglesia. Se curó del cáncer. Pero cuando se vio curado del cáncer, adivinen qué hizo. Volvió a revolcarse en el cielo en el que estaba. Volvió a decaer. Y cuando estaba ya a punto y volvió a la iglesia.
Y cuando estaban a punto, hermano, de declararlos libres de cáncer, cuando llega, el doctor lo llama, le dice: "Vamos a decirte algo". Él iba a tocar la campana. ¡Cling, cling, cling! El doctor le dijo: "Tienes SIDA, tienes VIH". El muchachito se desmayó allá adentro, se formó tremendo. El último año de su vida se puso así, no parecía que yo era pellejo y hueso. El último año de su vida, los amigos con los que se pasaba jangueando, ninguno se apareció por su casa. Usted sabe quién estaba con él: su papá, su mamá, el pastor que venía a verlo y una cabrita que el papá le compró para que se consolara. Pero sabe una cosa, murió en Cristo. Amén. No supo manejar la libertad que tenía en Cristo. ¿Sabe lo que hace Dios? Te la quita. Como si usted es un buen padre y su hijo no sabe manejar la libertad que tiene, usted le quita los privilegios. Ok, te voy a quitar el carro. Ahora no vas a salir. Ahora te quedas conmigo en la casa. No sabes vivir en libertad como hijo mío en el mundo. Vente conmigo. Te voy a recoger. Y su madre, hermano, ninguna madre quiere que su hijo muera, ¿verdad que no? Porque no estamos diseñados para que nuestros hijos nos adelanten. Lo normal es que nosotros muramos antes que nuestros hijos. Pero su madre oró al Señor: "Señor, llévate". Si eres hijo de Dios y persistimos en el pecado, Dios va a ajustar cuentas contigo. No va a dejar que te pierdas como pasó con acá. No lo va a hacer porque eres suyo. Pero te va a traer, aunque sea por los pelos. Usted va a estar pendiente. Hermano, Dios sigue hablando. Estoy terminando. La pregunta no es si oímos su voz. La pregunta real es si estamos dispuestos a obedecerla cuando no nos gusta lo que dice. El mayor peligro espiritual no es que Dios nos diga no, sino que nos deje escuchar solo aquellas cosas que queremos oír. A diferencia de rey acá, hermanos, Cristo escuchó la verdad, la palabra del Padre, aun cuando le costó la vida. Cristo, siendo el perfecto y eterno Hijo de Dios, el creador del universo, la última noche antes de ser sacrificado estaba en el huerto de Jesús. Se llevó a 3 de sus discípulos, porque aunque era Dios, era completamente humano. Posiblemente tenía temor, no sabía lo que se iba a enfrentar. Y dice la Escritura que la tensión de Jesús era tanta que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. No me acuerdo el nombre de ese fenómeno, pero lo que pasaba es que los capilares que están a flor de piel, a causa de la tensión que él tenía tan grande, se reventaban. Y la sangre se mezclaba con el sudor. Y 3 veces le pidió al Señor: Padre, si es posible, si hay otra manera de salvar a esta gente, búscala. Si es posible, pasa de aquí esta copa. Pero a 3 veces dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre no cambió el decreto. No cambió el decreto ni para su Hijo. Porque Cristo fue el Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Y aunque en su humanidad Él dijo: si es posible, quita de mí esta copa, Él sabía que el decreto eterno de Dios ya estaba establecido, no había manera de darle marcha atrás.
Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la cruz, en su obediencia perfecta, Cristo ganó la victoria. Y es en la victoria de Cristo que nosotros podemos también ser victoriosos, ¿verdad? No voy a dejarte en esta noche, en esta tarde, con una marca de condenación. Quiero dejarte con una marca de esperanza. Y la marca de esperanza es la siguiente: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino por pecadores como tú y como yo. Él no vino a salvar a los que estaban sanos. Lucas 19:6 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y tú eres aquello que se había perdido. Y yo era aquello que se había perdido. Si en esta mañana todo el mundo cierre sus ojos, si esta mañana alguien aquí se ha identificado con esta palabra, ha vivido de espaldas a Dios, solamente queriendo oír las cosas buenas, pero hoy el Señor ha tocado su corazón y le ha dicho: yo estoy tratando contigo, yo quiero salvarte, arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo. Si alguien aquí nunca ha hecho profesión de fe en Cristo Jesús, y hoy el Espíritu Santo la ha convencido de su corazón, ahí no le está ni siquiera con tu mano. No te voy a hacer pasar al frente, simplemente quiero saber si el Espíritu Santo está trabajando contigo. Tú no estás aquí por casualidad, Dios te trajo. No hay casualidad en Dios. Dios es un Dios de causalidades. Dios te trajo porque te ama. Dios te trajo porque te ama. Igual para los creyentes que están aquí en esta mañana, vamos a abrir nuestro corazón al Señor. Si estamos viviendo en rebeldía, en pecado oculto, Señor, pedimos perdón por nuestras ofensas. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la sangre que derramó en la cruz. Gracias porque Él es nuestra esperanza. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, la tercera persona de la Trinidad. Él te convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú fuiste dejado por el Padre y el Hijo. Glorifica a tu Hijo en este lugar. Glorifica el nombre de Cristo en este lugar. Glorifica a tu Hijo salvando a los perdidos. Glorifica a tu Hijo llamando por su nombre a aquellos por los que Cristo derramó su sangre en llamar. Glorifica a tu Hijo Jesús. Muévete en este lugar, Espíritu Santo. Muévete en este lugar, Señor. Te necesitamos, Padre. En el bendito y poderoso nombre de Jesús, te damos toda gloria, te damos toda honra y te damos toda alabanza, Padre. ¿Cuánto puedes glorificar el nombre del Señor en esta mañana? Amén. Sé que fue un sermón largo, pero ¿sabe una cosa? No me preocupa. Antes sí estaba pendiente, ay, los hermanos, que vamos a pensar si pedir como ando una cosa. Me preocupaba si había escuela bíblica, pero no va a haber escuela bíblica hoy, hermano.
Ruth y yo estamos en casa organizando la escuela bíblica, queremos darle mejor estructura. Así que decidimos dejarla para la segunda semana de febrero, porque tengo como 10 personas para las clases de pasos iniciales. Son como 10 personas para la clase de pasos iniciales. Así que estoy deliberando cómo hacemos para lo de la escuela bíblica. No sé si hay algún otro anuncio propio que está dando clase, así que no estoy medio perdido en el plazo. Yo sé que el 31. El 31 de este mes, hermanos, el último sábado en la casa de la hermana Julieta a las 6 de la tarde, ¿verdad que sí, Olga? A las 6. Thank you.